Agradezco mucho la invitación a Irma Alcántara para este foro de género y democracia, que lo realiza en forma incluyente por segunda ocasión entre organismos académicos, institucionales, organismos electorales, sociedad civil. De verdad me da mucho gusto. Estar con mujeres como María del Carmen Alanís, Dulce María Sauri, Silvia Hernández, Clara Scherer, Jorge Alcocer, María de la Paz López, Lorenzo Córdoba, bueno, Marta Tagle, Manuel Michel, etcétera, mujeronas y hombres que han impulsado y promovido la agenda de las mujeres. Entonces, el tema que a mí me corresponde es el de balances y perspectiva de los feminismos mexicanos hacia el 2014, que es este año, y su impacto en el ámbito democrático. Cuando yo vi este título dije, bueno, ¿de cuántos días va a ser la conferencia o de cuántas horas? Porque en 20 o 25 minutos lo único que puedo ofertarles es darle un panorama general de qué está pasando alrededor de este tema y cuáles serían, a mi juicio, los impactos y cuáles serían las agendas pendientes. Vamos a empezar a ubicar el feminismo desde época moderna, 1791. Ustedes recordarán a Olimpia de Gouges, que es muy conocida, con su manifiesto de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Mary Wollstonecraft, que hizo un libro que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, que decía que no se trataba de tener poder por encima de los derechos del hombre, sino el poder por sí mismas, es la búsqueda del poder por nosotras mismas. En 1848, la Declaración de Seneca Falls. En 1869, George Stuart Mill, que hace un libro muy importante que se llama El sometimiento de las mujeres. Luego, en 1893, en Nueva Zelanda, que se consigue por primera vez el derecho al sufragio. Y llegamos a un 1949, que es histórico, con Simone de Beauvoir y su libro del segundo sexo. Y aquí me voy a detener tantito, porque lo que estoy tratando de hacer, o voy a tratar de hacer, es un paralelismo entre cómo se iba dando la libertad de las mujeres o la igualdad de las mujeres con otros acontecimientos. Entramos con la señora Simone de Beauvoir. A mí me llama mucho la atención en la lectura de su libro que ella habla de 3 etapas del desarrollo de la agenda de las mujeres o de la problemática de las mujeres. Ella habla de la primera etapa, que es la libertad de las mujeres por la que empezó a luchar. La segunda etapa es los derechos de las mujeres. Y la tercera, que es la que estamos instaladas ahorita, que es la igualdad de las mujeres. Alguien apresuradamente puede decir que esto compete a las primeras 3 olas del feminismo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Con Simone de Beauvoir circulan una serie de frases y de acontecimientos y de libros. No nacemos mujeres, nos hacemos mujeres, etc. Y para mí es como una mujer sólida que abre todo el espacio que tiene que ver al feminismo y hacia las mujeres. Fíjense que años más tarde, en 1955, se descubre la píldora, que viene junto con el concepto de libertad y que empieza a cambiar el mundo sustantivamente. Y acá en Estados Unidos, en 1960, Betty Friedan hace su famoso libro de la mística femenina, que también revolucionó por lo menos todo este continente de una manera sustantiva. Como estos acontecimientos no se dan solos, sino se dan conforme, y aquí el principio de transversalidad podría anticiparse, se dan como en réplica de dominó hacia otras esferas, podemos ver en este tránsito o búsqueda de la libertad y los derechos de las mujeres a mujeres que se desempeñan en las artes o en las ciencias o en otras áreas. Por ejemplo, por aquí tengo a Madame Curie, a Lore Steimar, a Isadora Duncan en la danza, a Alfonsina Storni en la poesía, a Frida Kahlo en la pintura, a Clara Zetkin con su defensa que hace de las mujeres en el campo internacional, a Virginia Woolf en la escritura, y en España 3 mujeres sustantivas, la señora Celia Morós, la señora Amelia Valcárcel, la doctora, y por supuesto Victoria Camps, que me parece que son de las pioneras más importantes para abrir el debate y el análisis con respecto a la agenda de las mujeres, al género y a las actividades que nosotros hacemos. Entre ellos, lo que ellas han planteado mucho es el análisis de lo que es el feminismo y las etapas del feminismo. Y de entrada sabemos todas que el feminismo tiene diversas corrientes. Hay feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, feminismo de los derechos laborales, etcétera, feminismo del sufragismo, etcétera. ¿Qué es el feminismo en términos generales? Es una ideología
que abarca lo político, lo cultural y lo económico, que tiene como objetivo uno, la igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres. Les decía que íbamos a llegar a las olas, primera ola, segunda y tercera ola, que se pueden ubicar en el siglo XIX y parte del XX, la primera ola, que era todo esto del derecho al sufragio, a votar y ser votadas, y que se le conoce como la época de la Ilustración. La segunda ola son de los años 60, 70, donde aparece, y es donde empiezan los derechos de la libertad de las mujeres al trabajo, a la sexualidad, a su desempeño y demás. Se empiezan ahí, siempre se han hecho, pero se empiezan ahí con mayor fuerza los primeros estudios de género, ya género como categoría, ¿no? La tercera ola se ubica fundamentalmente en los años 90 y tiene que ver, claro que hasta la actualidad, y tiene que ver con la profundización en los estudios de género. Está Rubin y están otras autoras, la igualdad, la sexualidad, el derecho a decidir, el trabajo, las convenciones internacionales, igual salario, igual trabajo, las masculinidades, etc. O sea, esta es como una parte muy, muy rica. Si mal no recuerdo, Rebecca White fue la que hizo la sacó un libro estableciendo estas etapas por olas, y le llamó primera ola, segunda ola, estamos obviamente en la tercera. Para ubicar a las feministas mexicanas empezaremos con una altamente reconocida, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que ella nace y fallece en los años del 1600. En segundo término, por la historia, por la presencia, estaría Elvia Carrillo Puerto, que ellas se acuerdan que organiza el primer congreso feminista en Yucatán, por ahí de los 1915, 16. Luego está Florinda Lazos, que ella hizo el primer congreso obrero en Chiapas, que lo hizo en 1919. Rosario Castellanos, que sin duda alguna su libro sobre cultura femenina es sustantivo, en los años 50. Hermila Galindo, que fue la primera congresista federal en 1952. Esperanza Brito, que saca una revista en los años 50, FEM, que ella plantea ya el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y ya nos pisamos tierra ahorita en las épocas actuales, y yo tendría que nombrar a dos muy destacadas. A Marta Lamas, antropóloga, estudiosa y formadora del Instituto Simón de Beauvoir, que tiene libros publicados sobre las miradas feministas en este siglo, el siglo XX y XXI, y Marcela Lagarde, que es a todas luces una mujer que ha impulsado la erradicación de la violencia contra las mujeres, la economía del cuidado, la sororidad y, por supuesto, el feminicidio dentro de una de las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sobre el feminicidio les quiero compartir que nace en 1801 en Londres, lo recupera Diana Russell, G. Radford, Marianne Warren, Julia Monarres, Marcela Lagarde y demás, y que aquí en Nuevo León nos costó aproximadamente año y medio juntarnos los viernes con jueces, magistrados, barras de abogados y demás para construir el concepto de feminicidio. Me puse a revisar todas las definiciones que había en las leyes en la República y iban desde lo más curioso hasta lo más aberrante. Si la mujer estaba tirada en el piso, era feminicidio. Si la maltrataban y etcétera, etcétera, puras adicionales adjetivadas. Y nosotras lo que hicimos fue decir, a ver, un alto, vamos a empezar a construir el delito, pero basado en 13 definiciones. Entonces empezamos, cuando aparece en 1801, nos brincamos a Diana Russell y luego nos vinimos acá a Monarres y luego nos vinimos con Marcela Lagarde y empezamos a estructurar un delito que creemos que quedó bastante consensado y justo, al igual que el delito de violencia psicológica, que seguimos el mismo procedimiento de juntarnos los viernes con médicos y abogados y demás, y que logramos tipificar el delito como una conducta observable. Una mujer que sufre de violencia psicológica, no camina rígida, no te mira de frente, llora con frecuencia, etcétera, etcétera. Es muy identificable y hay una serie de características que le apoyan la decisión al juez de decir, esta mujer sufre este tipo de delito. En los años 70, el Tribunal de Crímenes contra la Mujer en Bruselas, Diana Russell, concretamente en 1976, usa el término feminicidio. Me llama la atención que a este Tribunal de Crímenes estuvo invitada Simone de Beauvoir. Todavía
en ese entonces vivía. Para el Organismo de Naciones Unidas, esta tercera postulación que hace Simone de Beauvoir, que todavía permanece, que es la igualdad, es como la lucha macra que se debe lograr, igualdad, y le llaman ellos, y equidad, tanto en el trato como en las oportunidades, como en las decisiones que toman las mujeres, como en los beneficios del desarrollo. Por lo que veo de este segundo foro, está centrado en la igualdad de oportunidades. Si hiciéramos un foro sobre igualdad de trato, sería otro tipo de conferencia y otro tipo de abordaje. Si hiciéramos otro foro sobre beneficios del desarrollo, igualmente tomaría una dimensión distinta y abarcaría otro tipo de agenda. Pero en la igualdad de oportunidades, lo más reciente que se ha medido por los impactos de cifras que ya seguramente las colegas les facilitaron, les proporcionaron, los últimos datos del fondo o los últimos datos de las propias cámaras de diputados y de senadores, lo que se destaca son acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son las medidas de carácter temporal que facilitan o facultan que las desigualdades se erradiquen. Hay algunas características para aplicar las acciones afirmativas. Una, que tengan la convicción de que debe aplicarse. Si no hay convicción y no hay voluntad, no tiene ningún sentido que pensemos en una acción afirmativa de cualquier tipo. Otra, que estén proporcionales entre la igualdad de hecho y la igualdad de derecho. Otras, entender que son medidas temporales, no permanentes. Y otra más, que sean obligatorias. Si no hacemos las acciones afirmativas de carácter obligatorio, se evaden fácilmente, su aplicación, su medición, etcétera, la perdemos. Hay varios tipos de acciones afirmativas que se han aplicado en los diversos estados, estado-nación me refiero, que tienen que ver, uno, con porcentajes de designación, esto es, cuántas mujeres van o se acercan a las oportunidades. Otra es porcentaje por la elección, y esto es las candidaturas, que es lo que hicimos las mexicanas, irnos por las candidaturas. La otra es fórmulas mixtas, es decir, como lo hizo Argentina. Por un lado, separo curules o escaños ya asegurados según el número de votos que hayan obtenido los partidos, del mayor a menor, entonces la mayor cantidad de curules, etcétera. Esas son obligadas, o sea, a tal partido le tocan 32 mujeres y sus espacios son de ellos y sus curules o escaños son de ellos. Pero suman, y entonces la fórmula es mixta. Te dice, sí, te separo escaños o curules, pero además se aplica la fórmula del 50%, el 30, 40 que tengan, se aplica para las contiendas, o sea, no solo las que ya aseguraron por votación, por eso se llama fórmula mixta, sino las que pueden ganar siendo candidatas en sus terrenos o en sus espacios. O bien las que llamamos fórmulas diferenciadas, que estas son un número o un cierto porcentaje para una cámara diferente al otro porcentaje para la otra cámara. ¿Qué ha pasado con esto en la historia de Naciones Unidas pisando tierra mexicana? Bueno, aquí en el 75, en 1975, se hizo en México la primera conferencia mundial, luego pasamos a Copenhague, luego Nairobi y llegamos a 1995, donde en Beijing surgen 12 temas prioritarios de la agenda de las mujeres. Las mexicanas, y muchas de ellas fueron conferencistas y están con ustedes, llevábamos 18 temas prioritarios, pero quedaron 12 en la agenda mundial, 12 compromisos de objetivos estratégicos que cumplir. Hay uno de ellos vinculado directamente a este tema, que es el inciso G de los objetivos específicos, que dice que se promueva las mujeres y el ejercicio del poder para tomar decisiones importantes. Y voy a recordarles o traerles el piso de lo que se llama la agenda, que son los 12 temas que ningún país del 95 al 2000 habíamos logrado abordar de manera importante o sustantiva en todo, en educación, en trabajo, en las niñas, en medio ambiente, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Ningún país lo habíamos logrado, y Naciones Unidas hizo una reunión con 22 representantes de países. A mí me tocó asistir representando a México. Estuvimos de 9 a 5 de la tarde ahí en la sede de Naciones Unidas haciendo un ejercicio para sacar lo que se llamó la agenda de mínimos. Y para el año 2000 al 2010 quedaron solo 5 temas a atender, y dijimos, los otros los vamos a atender, pero no con la relevancia que estos temas requieren. El primer tema era erradicación de la pobreza.
El segundo era la violencia contra las mujeres, que era un tema de toda América Latina. El tercer tema era la salud de las mujeres, por qué se nos siguen muriendo de las mismas causas que hace 40 años o 50 años. El otro cuarto tema era el ejercicio de la política y el quinto era presupuestos de género. Pasan los 10 años y trabajamos fundamentalmente en esta agenda y un enero del 2011, Michelle Bachelet, siendo la representante de ONU Mujer en México, Naciones Unidas, habla de reingeniería y dice, vamos a redefinir ahora la agenda para el 2011 en adelante de la agenda de mínimos, la agenda para las mujeres, y sube el tema del poder o del liderazgo de las mujeres al número 1. ¿Por qué? Porque en el análisis que se hizo, cuando yo asistí, lejos de que las mujeres aumentaran sus posiciones en los países, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, etcétera, observábamos que las mujeres disminuían su número y su presencia. Entonces sube Michelle Bachelet la agenda de mínimos señalando, número 1, que nos ocupemos del liderazgo de las mujeres, el poder que puede ejercer la mujer y el liderazgo. 2, violencia, sigue la violencia como segundo tema importante para América Latina. 3, los conflictos armados y la paz. 4, las mujeres y el trabajo. Y 5, los presupuestos de género vinculados a la pobreza fundamentalmente. El estudio comparativo mundial que hizo la Unión Interparlamentaria acá en Ginebra señala datos bien relevantes, consideró solo 179 países en su estudio, y señala que el 11% de las mujeres son presidentas de los partidos nacionales. En México, de los 7 partidos, el 0% es presidenta, todos son hombres, no hay ni una mujer. El 18% son vicepresidentas de partidos nacionales y el 8% son jefas de grupos parlamentarios. En los partidos, dice este estudio, las mujeres son numerosas en la base y pocas en la cumbre, en cuanto que es una pirámide, es la base. Pero en los parlamentos son escasas en las dos partes. Lo que hemos observado como legisladora, que lo fui 15 años, es que cuando más mujeres entran a las cámaras, ocupamos mayor cantidad de diversificación de comisiones. Ya las encuentras en la legislación, en las áreas llamadas hacendarias, etcétera. No solo en aquellas vinculadas a tu género, que es familia, o los niños, o derechos humanos, etcétera. En el mundo, recordemos que para ser electas, el primer país fue Estados Unidos en 1788, y en Nueva Zelanda, en 1893, es para que voten las mujeres. Y en México, para votar, 1947, y para ser electas, 1953. Justo cuando se generaba o crecía el cinemascopio en México, nosotros estábamos queriendo votar. En 12 países, Estado-nación de este estudio, no hay partidos políticos. En Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos, en Sudán, en Maldivas, etc. Y en 14 países las mujeres no votan, todavía no votan en el 2014. A junio del año pasado, del 2013, como ya les dije, presidencias de partidos 0, secretarias sí hay, un 57%, y alta dirección partidaria o partidista, el 18%. ¿Qué esperamos ahora en los impactos que tiene la presencia de las mujeres? Esperamos que se homologuen las leyes, que la paridad no sea solo un principio temporal, que sea una acción de mayor rango, de alto nivel y de alto alcance. Queremos estar a la altura de los países como Alemania, Austria, Canadá, Suecia, Francia, Bélgica. Me tocó vivir en Bélgica cuando había votaciones y andaban con letreros en los periódicos que decía se busca mujeres porque tenían que completar el 50%. Acuérdense que hay países que meten un candado muy fuerte que es pérdida del financiamiento público si no cumples el 50%. Y a la par que cuando estábamos las mexicanas hablando de un porcentaje del 30-70, pero ya garantizado, en Francia se lograba la paridad. Y esta redacción que les voy a decir me complace mucho, porque es una redacción muy redonda. ¿Qué le pusieron a la paridad las francesas? Fíjense, sobre la lista de candidatos, la diferencia entre cada sexo no puede ser superior a otro. Queda perfecta. ¿Sí? La redacción de Francia a mí me parece, sin duda alguna, insuperable.
Hay otras presencias de la paridad que no solo se da en las oportunidades políticas, sino también en la propia Naciones Unidas y en la propia educación. Si yo refiero ahorita a lo que pasó en París en el 98, en la Conferencia Internacional sobre Mujeres y Educación Superior, dice que para las inscripciones de la escolaridad debe haber el 50%. Para la contratación de los maestros, tú debes contratar el 50%. Rectoras, el 50%. Órganos rectores de las universidades, también el 50%. O sea, ¿a dónde voy? Que la paridad ya está instalada, no solo en el ámbito electoral, sino en todos los ámbitos en el que tenemos que voltear a ver que se va a convertir esa paridad o está siendo ya un principio de transversalidad que permea todas las instituciones. Quiero comentarles que la paridad tiene que formar cuadros, mujeres de todos los partidos, y que el financiamiento público hasta este año, porque ahora fue el 3%, el 2% que le tocaba era al PAN 17.8 millones, al PRI 21.2 millones, al PRD 13.5, al PT 5.8, al Partido Verde 6.7, al Movimiento Ciudadano 5.5 y a Nueva Alianza también 5.5 millones. Recordarles casos que plantea este estudio, por ejemplo, sobre Costa Rica. Costa Rica destina el 10% de su financiamiento, el 10%, no el 2 ni el 3, el 10% a formar mujeres para que lleguen a los cargos, pues teniendo estructura, plataforma, ideario, estatutos, etcétera, del partido por el que contiendan. En este estudio te dice que en los partidos políticos, en 1 de cada 4 hay guarderías y que en 2 de cada 10 de estos partidos del estudio, los horarios políticos respetan o consideran la vida doméstica de las mujeres. Digo, más o menos igualito que los mexicanos, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas de una manera más integrada. Quiero decirles que como esto no va solo, va con una serie de reformas importantes que se dan en la vida y en el mundo. Les voy a traer la referencia de Ikram Amtaki. Ikram Amtaki tiene un libro que se llama La Vuelta del Milenio. Y yo quise hacer ese paralelismo para que no se posicionaran algunos criterios, pero no me dio tanto tiempo como yo quería. Entonces, a mí me gusta mucho cuando Ikram Amtaki nos va llevando, como va creciendo el feminismo, la libertad, los derechos, etcétera, qué se estaba inventando, qué se estaba produciendo en ese entonces en el mundo. Y solo voy a referir, porque son hojas y hojas, les voy a referir 4 o 5 para que vean qué estaba pasando. 1948, cuando estábamos acá, un año antes de que Simone de Beauvoir sacara su libro, se inventa el transistor. Yo no sé ustedes, yo soy de bulbos. Luego viene el transistor, luego viene el chip, y ahorita está la nanotecnología, y está el iPad, y está una serie de mecanismos de la nube virtual, que es otra cosa. Pero empezamos con eso, con el transistor. ¿Se acuerdan de los aparatos fotográficos que sacaban el revelado instantáneo? Esto era de 1948. Luego nace en el 51 la calculadora. Luego en el 53 logramos el voto, como les dije, igual que el cinemascopio. En el 55, el gran cambio, nace la píldora anticonceptiva. Ahí es cambio revolucionario junto con el principio de la libertad de las mujeres a su sexualidad, a su decisión de su cuerpo, etc. Me voy a brincar porque de veras que esto está extraordinario. La teoría de conjuntos en los años 60, la palabra informática en el 62, el teléfono de tonos en el 64, el código genético en el 66. Quiero llegar, se sintetiza in vitro el ADN, el hombre camina sobre la luna, las muy mayores se acordarán igual que yo, en 1969, luego el código de barra, los cajeros automáticos, la primera calculadora electrónica, luego el primer videodisco, entonces se llamaba Laservisión, luego la primera microcomputadora, y ahí viene el 74, nace el Internet. Lo señalo definitivamente como una de las transformaciones más importantes de nuestra vida moderna. Yo creo que es tan definitivo el Internet que veo muy difícil que ahorita nos podamos comunicar por otra forma que no sea a través del Internet y sus diversas variantes. El bebé de probeta,
las computadoras, las 4 palabras horribles, terribles del SIDA en el 82, y así me puedo ir. Pero a donde sí quiero llegar es el año 2000. Bueno, se crea la bioética en el 93, se crea la materia de sexualidad, bueno, al año 2000. Leo, y salió en todos los periódicos en el año 2000, en un estudio que se hizo en Sudáfrica, que ya no se requieren los espermatozoides para concebir. Están oyendo bien, ¿eh? Ya no se requieren los espermatozoides. Y esto cambia todo tipo de relación humana entre hombres y mujeres en este mundo y en esta sociedad. Y luego, 10 años más tarde, 2011, más reciente, se convierten células de piel en embrionarias. O sea, ya no vamos a necesitar a los varones para tener niños. Los podemos tener de células de la piel que se pueden implantar. Esto es una revolución, pero que no se ha medido en toda su valía. Claro, las religiones se fueron en contra de estos estudios y los minimizaron, pero ahí están, desde el año 2000. Digo, ahora vamos a tener pareja nada más por gusto, no porque queramos tener niños, ya por diversión podríamos decir. Pero te cambia todo el proceso de relación humana, toda. O sea, ya no necesito contraer matrimonio para tener niños, no necesito pedir permisos, ni lo que sea. Todos esos modelos y estereotipos que hemos visto a través de los años y siglos se aniquilan, cuando dice este logro que no se requieren espermatozoides para tener niños. Eso cambia todo. Me voy ya para terminar, porque me extiendo mucho, a lo que me están pidiendo de cuáles son, decía, el trabajo, el impacto en el ámbito democrático y en este balance y perspectiva, qué sigue y hacia dónde vamos. Bueno, yo preparé por aquí una media hojita con algunas cosas importantes que hay que destacar. Me estoy riendo porque los compañeros que están aquí grabando, les ganó la risa cuando les dije que ya no se necesitaban los espermatozoides para conseguir. Y yo les dije, sí, imagínense, perseguir a Robert De Niro para que escupa, porque también con la saliva se puede, y no, digo, y tantito, a ver, escúpele aquí, y agarras tantito y vas, tienes un Robertito. Y yo les decía, igual que con Brad Pitt, o sea, ya no se necesita, ya nomás por gusto, y a ellos les ganó la risa, por eso interrumpimos tantito. Bueno, para terminar, hay impactos que se dan en el ámbito democrático, que ustedes los están viendo y revisando con este segundo seminario, pero yo lo que sí quería era puntear algunas cosas de cierre. Uno, ¿hay logros para consolidar un Estado institucional? Sí hay, pero también hay retrocesos que ponen en riesgo adelantos a favor de las mujeres y que atentan, muchos de ellos, contra el Estado laico. Recientemente nosotros tenemos aquí la embestida del derecho a la vida desde el momento de la fecundación y decidimos más de 100 mujeres irnos a registrar al registro civil, al registro catastral, para registrar nuestro cuerpo como propio y que nadie tuviese ningún derecho de meterse con él. Cuando nos dicen que no procede, les leo el artículo 753 del Código Civil, que dice: son muebles los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea que se muevan por su cuenta, por sí mismos, o por efectos de una fuerza interior. O sea, no solo los carros son muebles. En el Código Civil dice que yo, que me muevo sola, que yo me traslado de un lado para otro, tengo derecho a registrar mi cuerpo como propio. Yo no sé si a pagar predial, pero a registrar el cuerpo sí tenemos. Entonces, ¿hay logros para consolidar un Estado institucional? Sí los hay. Sobre todo los retrocesos que se presentan son estos, que tienen que ver con el Estado laico, fundamentalmente en 18, 19 estados de la República. Hay situaciones que están en desamparo todavía, como son muchas que tienen que ver con las mujeres campesinas, con las mujeres indígenas, con las mujeres jornaleras, donde a muchas de ellas todavía por nuestra cultura se les niegan oportunidades de libertad y de conducir sus vidas. 3, temas que no estaban en la agenda mundial, que no han sido ni considerados ahora en la agenda de mínimos, que emergen de una manera introspectiva y fuerte dentro de la dinámica nacional, como el tema de la migración interna y externa de mujeres con sus niños, como el de la trata, como el de la violencia extrema que las mujeres sufren, la pobreza alimentaria, entre otros. Se están trabajando.
no se han resuelto. Acuérdense lo que dijo la CEPAL, que México es el país más pobre de América Latina. 4, el problema grave de la desigualdad salarial, que todavía lo tenemos, del desempleo, de la sobrecarga del trabajo doméstico o la sobrecarga del trabajo asalariado, el cuidado familiar, agendas pendientes que tienen que ver con ello. 5, la diversificación de las estructuras familiares, que todavía no se entiende a qué le llamamos familia o familias, o cómo se componen las relaciones humanas actualmente, que las vamos a traer colgando un buen rato mientras haya grupos que no entiendan que 2 hombres solos o 2 hermanas solas mayores también constituyen una familia. No necesitan tener papá, mamá, niño, niña. 6, los problemas de las mujeres casi siempre se observan o se ven marginados. Mientras no hagamos entender que los problemas de las mujeres son los de una sociedad, que son los problemas de una familia o de las familias, y que si no mejoramos a ella difícilmente la sociedad se compone, vamos a entender mal o nos vamos a tardar más en avanzar. 7, más mujeres en la política, sí, pero no solo en número, o sea, más oportunidades, que sería estupendo y es estupendo, sino incorporar la mirada de mujer en las decisiones que tienen que ver con los asuntos públicos y los asuntos legislativos. Cambiar nuestras agendas poniéndole mirada de mujer a los asuntos públicos y legislativos, a mí me parece sustantivo para nuestra agenda. Los riesgos de una nueva agenda. Pensar que los avances son para siempre, y ya nos hemos dado cuenta que no, que crees que ahí vas bien y es otra vez el tema, porque otra vez el mismo tema que ya se vio hace 15 años o 20 años y vuelve a resurgir temas que creíamos superados totalmente, y que decir, alertas, vuelven a salir temas que para nosotros son añejos, pero que no, irrumpen con una realidad. Otro riesgo. 2, burocratizar las políticas públicas y los programas de igualdad. O sea, que realmente no transformen, no hagan que las mujeres se revisen a sí mismas dentro de su empoderamiento, dentro de sus posibilidades. Y 3, a mí me parece bien importante que entendamos todas que hay un divorcio generacional. Que una cosa decimos las adultas mayores a otra cosa que dicen los jóvenes. O sea, parece que yo al menos me voy a quedar hablando sola, porque lo que expreso es muy poco entendible, o me dicen, no, pero es que no te entiendo porque hablas en un alto nivel. Entonces, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué tengo que decir para que las nuevas generaciones, los de 25, 20 años, 30, entiendan que esto tiene todo un sustento o un soporte? Y claro, yo entiendo que las nuevas generaciones también están respondiendo más y mejor a la igualdad. Los veo cargar los niños, besarlos, abrazarlos, decir te quiero. No los veo tan reprimidos como los mayores. La meta mayor, la más grande, la igualdad sustantiva en los 12 temas de la agenda. ¿Cuándo los vamos a lograr? No le hemos entrado a muchos de los temas de la agenda. Entonces, lograr la igualdad sustantiva en todos los temas de la agenda mundial me parece titánico. Mientras no se entienda que la mejor inversión política somos las mujeres, en lo público y en lo privado, mientras se siga criminalizando a las mujeres, mientras se siga habiendo rezagos en los avances de la legislación y sobre todo, mientras no enmarquemos el tema de las mujeres en un federalismo incluyente, diverso, plural, etcétera, en donde estén también no solo los estados, sino también los municipios, donde tengamos acciones conjuntas para reparar el daño de las mujeres violentadas, por decir un ejemplo, difícilmente vamos a avanzar. Las luchas tienen que ir todas juntas contra la impunidad, todas juntas contra la crueldad, la complicidad, la ineptitud, todas juntas viendo en la misma dirección, no unas para el norte y otras para el sur, haciendo lo que cada quien quiera. No, espérenme, hay una agenda, y yo sí veo una intención política importantísima, expresar la paridad, al transformar los derechos humanos de junio del 2011 en derechos que responden a herramientas internacionales y a cánones internacionales, bueno, es un gran salto, pero un gran salto en la aplicación de la justicia y en el ejercicio de la justicia para las mexicanas. Se sintetiza en una expresión que cuesta mucho trabajo lograrla,
que es cambiar la cultura de los mexicanos y la consolidación de los derechos humanos. Y esto decir, es tan fácil decir, cambiamos la cultura, ¿así cómo? A ver, ¿cómo cambias las canciones de que sigas siendo el rey? ¿Cómo le haces para que las mujeres declaren y lo que digan tenga un peso o un valor para los medios? ¿Cómo le haces para que estén en donde deben estar por su talento y su capacidad, etcétera? Es como aspirar a un acceso definitivo hacia la justicia. El Estado somos todas, somos todos. Yo veo las metas del milenio cada vez más difíciles de lograr. Creo que lo que puede terminar este tema es decirles que hay una, ¿cómo decirle? Hay una necesidad de formar una masa crítica de mujeres que nos acompañen, que podamos tener esa tutoría o ese acompañamiento en la agenda de las mujeres para que las feministas no nos quedemos hablando solas, oigan, o diciendo cosas inentendibles o poco claras en el destino de los países. Quiero decirles que sé que Dulce María Sauri, porque lo dijo en un encuentro de nosotras, en el segundo que hicimos acá, el fin del poder de Moisés Naim, dice que está enamorada de él. Yo digo, yo no me puedo ir sin decirles que yo estoy enamorada de Sándor Márai, de este hombre, que lo acabo de descubrir tardíamente, porque este señor se suicidó en 1989, es un húngaro. Tienen que leer este libro que se llama La mujer justa. Es absolutamente maravilloso, nutritivo, diría yo. Es la historia y vida de dos mujeres y un solo hombre en medio. O sea, ¿qué piensa la esposa? ¿Qué piensa el amante? ¿Qué piensa él? No, es de verdad de lujo este libro. Y como me gustó mucho, compré el segundo, que es el del encuentro de Sándor Márai. Y el encuentro es dos hombres y una mujer, enamorados de la misma mujer. Maravilloso. Y quiero decirles que ojalá y tengan este de Beijing más 15, que fue un ejercicio que hicimos aquí con 23 mujeres académicas muy formadas, muy reflexivo. Ahí están algunas de ellas ahorita en el encuentro con ustedes. Y las memorias del seminario Ni Más Ni Menos con Amelia Valcárcel y Alicia Millares, que lo hicimos, y algunas otras académicas importantísimas que lo hicimos el año pasado. Y este que ya va a salir en 2 semanas, que es el segundo seminario de Igualdad y Democracia. Agradecer muchísimo, yo creo que me extendí bastante, pero bueno, quise, no sé, subirme arriba de un avión y dar un panorama que me dijera cuáles son los balances, las perspectivas del feminismo mexicano actualmente y su impacto en el, fíjese cómo se llama, y el ámbito democrático. Dije, caray, espero haber cumplido el objetivo. Muchas gracias por la invitación.